Atención, en 5 segundos, todas las emisoras de la familia Fides entramos en cadena nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País. Meridiano. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a La Hora del País Meridiano. Nos reencontramos con las noticias a través de la presente entrega informativa que llega hasta sus hogares a través de la Radio Fides de Bolivia, también por la señal en directo streaming de La Hora del País, en directo por Tigo Canal 73. Amigos, desde la ciudad de La Paz les saluda Gabriela Pérez y es momento de revisar un pequeño adelanto de las noticias que estaremos desarrollando en los próximos 60 minutos. Momento de revisar nuestros principales titulares. En reunión nacional, cívicos deciden iniciar protestas y se interrumpe el proceso electoral de agosto. Pacientes renales mantienen huelga de hambre y exigen al gobierno garantizar por escrito el pago de 13 meses de hemodiálisis. Solo 250 inhabilitados en Chuquisaca pidieron volver al padrón electoral, pese a que más de 24,000 quedaron fuera. Estas y otras noticias en los próximos minutos. Amigos, una vez más, bienvenidos a La Hora del País. La Hora del País. Meridiano. Comenzamos, la noticia está en Tarija. En reunión nacional, los cívicos deciden iniciar protestas si se interrumpe el proceso electoral de agosto. Hoy se llevó adelante esta importante reunión. Cívicos reunidos en el departamento de Tarija definieron efectivamente iniciar protestas. El Movimiento Cívico Nacional advirtió hoy que se convocará movilizaciones permanentes en todo el país si se interrumpe o modifica el proceso electoral previsto para agosto. Jesús Gira, presidente cívico de Tarija, informó que se analizan medidas como paros, marchas, bloqueos y cabildos populares e incluso no se descarta un paro nacional indefinido. Se exige al Ministerio Público, al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio de Gobierno que actúen de inmediato contra quienes amenacen con sabotear los comicios, advirtiendo que la pasividad de las autoridades podría interpretarse como complicidad silenciosa. Finalmente, están denunciando a la comunidad internacional, al expresidente Evo Morales y a sus entornos políticos por promover discursos desestabilizadores y amenazar con interrumpir el proceso democrático mediante actos violentos o intimidatorios. Escuchamos lo que decía el presidente del Comité Cívico, Jesús Gira, al finalizar esta importante reunión que se desarrolló en el departamento de Tarija. El Movimiento Cívico Nacional convocará de inmediato a movilización permanente, incluyendo paros nacionales, marchas, bloqueos y cabildos populares en todo el país. No descartamos el inicio de un paro nacional indefinido hasta restituir la democracia, deponer la fecha electoral y ante la suspensión o prórroga de mandato, garantizar la salida del poder del actual régimen ilegítimo. Si se habilita ilegalmente a candidatos que no cumplen los requisitos constitucionales, activaremos todas las acciones legales y cívicas y populares que sean necesarios para defender la democracia y bloquear el fraude político-judicial. Tercero, exigimos al Ministerio Público, al Fiscal General del Estado, al Tribunal Supremo Electoral y al Ministerio de Gobierno que actúen de inmediato contra quienes han amenazado públicamente con sabotear las elecciones, tomando recintos electorales, urnas o generando caos el día de la votación.
Bueno, esta reunión inició a las 9 de la mañana y contó con la participación de los presidentes del Comité Cívico de Cochabamba, además de Santa Cruz, de Chuquisaca y otros, quienes firmaron al pie de estas resoluciones. Continuamos con más noticias en la hora del país. Retornamos a la ciudad de La Paz y sesión para tratar contratos de litio en pausa sin fecha ni hora ante rechazo de evistas y opositores. Ayer se registró una bochornosa sección. Apolinar Paco, con usted. Gracias, buenas tardes, oyentes de Fides en todo el país. Y tras hechos bochornosos y un rechazo de evistas y opositores al tratamiento y aprobación de uno de los contratos de litio, la sesión de la Cámara de Diputados está en receso sin fecha ni hora. Entre tanto, evistas y opositores cerraron filas para evitar el tratamiento de este contrato por considerarse de suma importancia y vital para el país y que debe ser tratado y aprobado en la nueva gestión gubernamental y de la Asamblea Legislativa. El diputado Arce del Evismo denuncia compromisos turbios para la explotación de litio, en donde está implicado, dice, el hijo del presidente Luis Arce. Los recursos más valiosos que es del pueblo boliviano, el litio. Habíamos hecho nuestras intervenciones solicitando que se aplace este proyecto de ley. Nunca nos escucharon. Están a punto de entregar por 42 años el litio, por el cual tenemos que pagar un crédito de $1.030 millones a un interés de 12%, comisiones, inflación cerca del 3%. Una vez que la planta opere, vamos a pagar el servicio de alquiler de la tecnología de $1.700 por tonelada que se obtenga de carbonato de litio. Nosotros no somos dueños de esa tecnología. La empresa va a mantener su derecho. Este contrato es inconstitucional, es antipatria. Por eso hemos peleado. Y vamos a seguir peleando. Vamos a seguir ofreciendo resistencia. No vamos a permitir que Lucho Arce haya negociado con su hijo Luis Marcelo Arce Mosqueira el litio boliviano. Se ha negociado de la manera más sucia. Por ¿Qué va a pasar ahora en su caso, pero diputado? No tenemos ningún problema. A eso me voy. En este momento este diputado tiene 10 procesos penales por denunciar hechos de corrupción al gobierno nacional. Tengo 2 procesos en la Comisión de Ética. Uno más que venga. Obviamente vamos a asumir con plena responsabilidad porque estamos defendiendo el interés del pueblo boliviano, la plata del pueblo boliviano. Estamos defendiendo el recurso natural que es el litio del pueblo boliviano. Por tanto, sus amenazas que hagan nos tiene sin cuidado. ¿Había un orden judicial que le impedía acercarse a Testera? Bueno, recuerdo yo, sí había. Sin embargo, cuando uno está defendiendo algo del pueblo boliviano, obviamente va a asumir cualquier responsabilidad que ellos quieran hacer. No tenemos ningún problema. ¿No se arrepiente de haberse acercado? En lo absoluto, porque estamos defendiendo la plata del pueblo boliviano. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias. Inmediatamente hasta Cochabamba, campesinos del Movimiento al Socialismo están amenazando con llevar producción dañada hasta la Asamblea Legislativa, esto en rechazo por el estancamiento en el tratamiento de créditos, además de contratos de litio. Carlos Mercado, ampliamos esta noticia. Gracias, Gabriela. En esta sesión bochornosa que ha registrado la Asamblea Legislativa, no solamente debía tratarse el tema de litio, sino también créditos que ayuden al tema de la producción, cambio climático, entre otros. Al no tener un avance en la oportunidad en Cochabamba, los campesinos del MAS, a la cabeza de Gary García, han señalado que se van a trasladar hasta La Paz, van a llevar sus productos que se están echando a perder y lo van a arrojar ante la Asamblea Legislativa porque consideran que este tema debió tratarse. Están de alguna manera también señalando que el tema del litio debía haber sido el último tema en ser abordado. Estos créditos sobre el cambio climático y otros deberían haberse tratado en primera instancia, han manifestado. Estas sus palabras. Es que va a ser el traslado ya directamente de todos los sectores, hay un pedido directamente desde los sectores productivos
no solamente la estructura única, sino es el que vamos a ir a aportar todas nuestras verduras, todas nuestras producciones a la Asamblea Plurinacional para que vean lo que está causando este cambio climático y lo que está afectando más que todo al desarrollo productivo. Aquí no estamos haciendo el tema de política, nosotros nos está interesando el tema, nos está interesando el tema de la producción. Ya son 6 meses de trabajo que se está viendo paralizada en el tema del desarrollo productivo y en nuestros hermanos productores. Aquí no nos interesa la política, nuevamente, si vamos a entregar todas nuestras verduras, va a ser en las puertas de la Asamblea, que lo vamos a hacer como departamento de agricultura. Estas medidas están tomando directamente. No se ha descartado, además, trasladarse hasta La Paz y cercar la Asamblea Legislativa porque consideran que estos hechos políticos a los cuales ellos han definido están perjudicando con otro tipo de temas, créditos que también son importantes, han señalado. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Gracias, Carlos. Inmediatamente nos trasladamos hasta el Beni. Hoy vence el plazo para que el gobierno responda el pedido de recursos económicos, este pedido que surge desde la gobernación a raíz de un déficit económico. Están amenazando con una huelga de hambre, paro cívico, si no hay respuesta a todas las demandas del departamento. Estamos en contacto directo con usted, Edgar Ramos, desde las calles de la ciudad de Trinidad. Muchísimas gracias, Gabriela. Efectivamente, el departamento del Beni hoy es el último día que ha dado plazo a la Asamblea de la Benianidad. ¿Para qué? Para que el gobierno nacional atienda las demandas de nuestra región. El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, ha asegurado que el lunes comienza la huelga de hambre y el jueves un paro cívico departamental. Si es que el gobierno hasta hoy en horas de la tarde no responde todas las cartas que fueron enviadas, aseguró. Se nos contesten las notas que hemos hecho, las notas que hemos mandado de acuerdo a la Asamblea de la Benianidad, donde priorizábamos que realmente el Beni está siendo prácticamente torturado con el tema lo que es el tema de los recursos que por ley le corresponde al departamento del Beni, ¿no? Entonces ahorita el sector salud está agonizando, necesita que realmente haya esos presupuestos para el tema de los reactivos, haya ese presupuesto para que se les pueda pagar a todos los profesionales en salud, y la verdad que es una preocupación. Yo creo que ahorita el tema salud ha tocado fondo y es por eso que como movimiento cívico a nivel departamental hemos tomado la decisión de que si no tenemos respuesta, el día lunes algunas autoridades van a entrar en huelga de hambre, luego daremos una conferencia de prensa el día lunes a primera hora, pues no se descarta un paro cívico el día jueves, ¿no? En este caso también las provincias van a tomar partícipe en el paro cívico departamental. Ya se han realizado reuniones vía Zoom, según confirmaba el presidente del Comité Cívico, por lo que se está coordinando. Al parecer va a ser inminente el paro cívico en el departamento del Beni el próximo jueves. Para la hora del país, Pide Trinidad. Gracias, Edgar. Este déficit económico que está afectando a varios proyectos y también al sistema de salud en general del departamento de Trinidad. No existe condiciones, insumos, tampoco alimentación. El panorama que se registraba hasta la semana pasada en el materno infantil de esa ciudad. Amigos, momento de realizar la primera pausa en la hora del país meridiano y cuando retornemos. Ministerio de Salud confirma 80 casos de sarampión en el país. Ya vuelve la hora del país. La agencia de noticias Fides, el portal radiofides.com y una comunidad de más de 2 millones de seguidores en redes sociales consolidan al Grupo Fides de Bolivia como una de las principales fuentes de información confiable y oportuna del país. Grupo Fides con más de 2,3 millones de seguidores en redes sociales. Facebook, X, TikTok, Twitch, Instagram y YouTube. Radio Fides, la primera radio llevada al estreno. La hora del país La Paz. Lo que de verdad preocupa al vecino paceño. Inseguridad, transporte y el caos en las calles. ¿Cómo están los precios en los mercados? Te contamos qué productos subieron y cuáles bajaron. Demandas vecinales y denuncias ciudadanas. Sintoniza de 8 a 8:30 de la mañana. Infórmate en la hora del país La Paz. Último momento.
Antes del mediodía, te presenta una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza Antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de mediodía, de Fides, con John Arandia. Al mediodía la información no se detiene. Llega la hora del país meridiano con Gabriela Pérez. Ya que el ingreso del contrabando en gran cantidad y los... Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones. Nuestro cable es 100% fibra óptica, entonces no tiene cobre. El primer informativo de radio llevado al streaming, con despachos en directo desde todos los rincones del país. Gracias a los periodistas del Grupo Fides, te ofrecemos información veraz, oportuna y en tiempo real. La noticia ahora también se ve y se escucha. La hora del país meridiano. Tu conexión directa con lo que está pasando. De lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Aquí en Fides, vive la noticia como nunca antes. 3, 2, 1. Con sabor y picardía boliviana. Llegó el fin de semana. El menú de la mañana. Y el sabor y la picardía de los bolivianos. Sábado. Cada sábado, de 10 a 12 del mediodía. Incomparable. El menú de la mañana. La hora del país matinal. El informativo nacional más completo del país. Queremos informarles de que el Ministerio de Educación... ¿Quién cambia el sistema? Para la hora del país. Grupo Fides La Paz. Con cobertura en los 9 departamentos. Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Leonem 14º. Conexiones regionales en directo, voces desde cada rincón de Bolivia y la participación activa de nuestros periodistas. Reportes en vivo, te traemos las noticias más recientes y de último momento. De lunes a viernes desde las 6:30 a 8 de la mañana, conduce Gabriela Pérez. La información que marca la agenda comienza en Fides. La hora del país matinal. Al mediodía la información no se detiene. Llega la hora del país meridiano con Gabriela Pérez. Ya que el ingreso del contrabando en gran cantidad y los... Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones. Nuestro cable es 100% fibra óptica, entonces no tiene cobre. El primer informativo de radio llevado al streaming, con despachos en directo desde todos los rincones del país. Gracias a los periodistas del Grupo Fides, te ofrecemos información veraz, oportuna y en tiempo real. La noticia ahora también se ve y se escucha. La hora del país meridiano. Tu conexión directa con lo que está pasando. De lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Aquí en Fides, vive la noticia como nunca antes. Grupo Fides con más de 2 millones de seguidores en redes sociales. Facebook, X, TikTok, Twitch, Instagram, YouTube. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta... Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más noticias en La Hora del País. Inmediatamente hasta Cochabamba, el Ministerio de Salud confirma 80 casos de sarampión en el territorio nacional. Están recomendando no viajar durante las vacaciones. A partir del lunes, el país, varios departamentos ingresan en lo que es las vacaciones invernales. Santa Cruz inició una semana antes, sin embargo, el resto comienza el lunes. Inmediatamente con usted, Carlos Mercado. Muchas gracias, Gabriela Mas Enríquez, quien es el viceministro de Salud, ha dado a conocer este detalle, actualizando los casos de sarampión. 80 casos confirmados en todo el país, 5 departamentos son los afectados. Santa Cruz es el más afectado sin duda.
La recomendación parte para que se hagan vacunar los menores de 9 años en todos los centros médicos. Así ha señalado, que no se esperen las brigadas móviles, ha pedido el viceministro, a tiempo de señalar además que en este tiempo de vacaciones se abstengan, recomendación abstenerse a viajar, porque la gente de Santa Cruz podrían llegar hasta Cochabamba u otros departamentos y hacer que se propague el sarampión. También viceversa, la gente puede trasladarse, o los estudiantes, hasta el departamento de Santa Cruz o los departamentos afectados, y esto podría ocasionar que los casos de sarampión se vayan registrando mucho más. Estas sus palabras. Son 80 los casos que tenemos. Ya tenemos casos en Santa Cruz, que es el foco, tenemos en el Beni, tenemos en Potosí, tenemos en Oruro y La Paz, ¿no? Son 5 departamentos en los cuales ya hay casos, y la presencia de estos pues nos obliga a hacer estas acciones. Creo que lo están tomando con la seriedad necesaria aquí para poder hacer, pero más allá de eso, lo que queremos hacer es un llamado a la población, ¿no? Siempre hay el concepto, las brigadas, ¿cuándo vienen las brigadas? Las brigadas en este momento podrían estar funcionando, trabajando, pero ustedes que son padres de familia están aquí. ¿Quién va a atender a la brigada? 90,000 vacunas han llegado contra el sarampión a Cochabamba, y atención, se va a llevar también una cantidad aproximada de 600,000 vacunas al departamento de Santa Cruz, que sigue siendo el departamento más afectado. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Gracias. Y el departamento de Pando reporta 11 casos sospechosos de sarampión. Se ha tomado la decisión de reforzar controles en la terminal, además del aeropuerto. Inmediatamente con usted, Juan Carlos Paredes. Muchas gracias, Gabriela. Efectivamente, el director de CEDESPAN, el doctor Dani Mendoza, hoy ha manifestado que se intensifica la campaña de vacunación en el aeropuerto terminal, toda vez que se presentan ya 11 casos sospechosos como una forma de prevención. Así lo señaló la autoridad en salud. El mejor camino que tenemos es la prevención. Lo demás estamos realizando, ya están los puestos de vacunación en las terminales y en los aeropuertos, ya están aquí en el departamento. Hoy haremos la verificación, el día de mañana estaremos haciendo 2 simulacros importantes para ver cómo es la respuesta que se tiene, y de verdad estamos preocupados, ¿no? Porque la situación ya en el Beni sea el primer caso que se tiene, y según los datos que tenemos de los profesionales del área de la salud pública y epidemiología, nos dicen que posiblemente en esta temporada de vacaciones al retorno pues va a ser inminente que nuestro departamento sea afectado. Para la hora del país, Fides Cóbica. Gracias. Continuamos con más noticias, y desde Santa Cruz los pacientes renales mantienen huelga de hambre. Están exigiendo a las autoridades de gobierno, al Ministerio de Salud, entregar por escrito y firmado compromisos de pago de 3 meses de hemodiálisis. Ayer desde el ministerio nos informaban a Radio Fides que se estableció un cronograma de pagos que contempla honrar estas deudas hasta el mes de julio. Sin embargo, este sector está exigiendo un documento por escrito para que se logre cumplir con todos estos puntos. Eric, con usted. Gracias, Gabriela. Son 9 los centros que cumplen este servicio de hemodiálisis, donde los pacientes, por supuesto, están pidiendo que el gobierno garantice el pago de estas atenciones médicas. Se les consultó si esto está en riesgo, y por supuesto ellos señalan que las clínicas aún no han recibido el pago por adelantado, y por ello no tienen los recursos para comprar los insumos para hacer estos tratamientos. En este sentido, ellos están exigiendo un documento por parte de las autoridades nacionales, y mientras tanto no exista aquello, no se va a levantar esta huelga de hambre que ya por su 4º día. Escuchemos justamente lo que señalaban. Lastimosamente hemos tomado esta drástica medida que hoy llega al 4º día de huelga, en el cual sí hemos recibido documentaciones parciales de los pagos a las clínicas privadas,
que es uno de los puntos esenciales para poder levantar la huelga. Lastimosamente, nosotros tenemos un pliego petitorio en el cual el primer punto es sobre los pagos a los hospitales de segundo nivel y a las clínicas privadas que tienen convenio con el SUS. Lastimosamente, hay clínicas que han sido pagadas no en su totalidad y algunas no han recibido nada. Lastimosamente, este gobierno trata de disolver para poder hacer levantar esta huelga, pero nosotros estamos firmes, no vamos a levantar hasta que les hagan el pago de los 3 meses que se comprometieron. Para la hora del país, Fides Santa Cruz. Gracias, Eric. Lamentablemente continúan con esta medida extrema. Los enfermos renales no levantarán la huelga de hambre hasta que se honre con el pago a todas las clínicas privadas, además de hospitales de segundo nivel. Continuamos con más noticias. La oposición está exigiendo al gobierno acatar pronunciamiento de la CIDH sobre la madre tierra y principalmente abrogar leyes incendiarias. Apolinar, Paco. Gracias, buenas tardes. Y ante el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce los derechos de la madre tierra como derechos humanos, en el país piden al gobierno abrogar las denominadas leyes incendiarias para frenar los chaqueos e incendios que destruyen el medio ambiente. El diputado opositor Alejandro Reyes manifestó a Radio Fides que existen 8 leyes incendiarias que están plenamente vigentes y que incentivan los chaqueos. Denuncia un falso discurso del gobierno de defensa del medio ambiente cuando existe, dice, el visto bueno para chaquear en el país. Deberíamos abrogar esas normas incendiarias que ya desde el año pasado han estado en agenda y que nunca se las ha tratado y que se las ha tocado. Eso es lo primero que tenemos que hacer y también es parte de lo primero que vamos a hacer como gobierno desde la unidad en la próxima gestión. En todo caso, mientras no se haga eso, claramente hay un responsable de atentar contra la madre tierra con un doble discurso como lo hace este gobierno. ¿Cuántos están vigentes todavía de esas leyes? Tengo entendido que las 8. Por lo tanto, tenemos que abrogar todas las normas incendiarias. Incentivan, han permitido que se queme prácticamente, es más, han hecho que las quemas sean cada vez peores, que las condenas sean mínimas, sean irrisorias y que no haya responsables. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias. Inmediatamente hasta Chuquisaca, Sucre, declaran cuarentena en Macharetí por brote sanitario que deja más de 50 reses muertas. Todos los detalles, Edwin Urizar. Muchas gracias, Gabriela. Efectivamente, desde el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria han informado que en el Chaco chuquisaqueño, más propiamente en Macharetí, existe un brote de una bacteria que está dejando severos daños en el ganado. Esta información ha sido brindada y además de la declaratoria de cuarentena departamental. Escuchemos las palabras de Marcial Navarro, director regional del SENASAC Chuquisaca. He hecho la toma de muestras y la remisión al laboratorio con un diagnóstico presuntivo de Clostridium y cabalmente ayer hemos recibido unos resultados positivos del laboratorio donde nos indica que sí, evidentemente que es el Clostridium, ¿no? Y nosotros como ente sanitario estamos ya tomando acciones. Vamos a seguir con los tratamientos a los animales enfermos y aquellos animales en las áreas focales y perifocales vamos a hacer la vacunación correspondiente y además de eso vamos a conformar un comité de emergencia sanitario con todas las instituciones involucradas, además de eso también con nuestras asociaciones productoras ganaderas en el Chaco. Como SENASAC, como ente sanitario, hemos restringido los movimientos, hemos dictado una cuarentena predial a manera de evitar que esta enfermedad se propague, ¿no? Sí, evidentemente tenemos un reporte que se ha perdido alrededor de 60 cabezas ya de ganado. Es el reporte preliminar que presenta el SENASAC Chuquisaca, tomando en cuenta que hay casos sospechosos en el departamento de Tarija y en otras zonas del Chaco boliviano, según manifestaba el responsable regional del SENASAC Chuquisaca. Para la hora del país, Loyola Fides Sucre. Ya vuelve la hora del país. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo.
A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en La Tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La Tertulia, donde la información cobra sentido. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. ¡Hola! Solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos a enfrentar el día a día con una sonrisa. ¡Sí, claro! Y por supuesto la música que no puede faltar. Disfruta las melodías mientras exploramos la cultura que nos une. Y vámonos de viaje con nuestros bolivianos por el mundo. Ajusta tu dial en Fides y únete a la diversión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y sábados a las 10 de la mañana. Solo por Fides. El show es noticia. La hora del país La Paz. Lo que de verdad preocupa al vecino paceño. Inseguridad, transporte y el caos en las calles. ¿Cómo están los precios en los mercados? Te contamos qué productos subieron y cuáles bajaron. Demandas vecinales y denuncias ciudadanas. Sintoniza de 8 a 8:30 de la mañana. Infórmate en la hora del país La Paz. La agencia de noticias Fides, el portal radiofides.com y una comunidad de más de 2 millones de seguidores en redes sociales consolidan al Grupo Fides de Bolivia como una de las principales fuentes de información confiable y oportuna del país. Grupo Fides con más de 2,3 millones de seguidores en redes sociales. Facebook, X, TikTok, Twitch, Instagram y YouTube. Radio Fides, la primera radio llevada al streaming. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo pierdas. 3, 2, 1. Con sabor y picardía boliviana. Llegó el fin de semana. El menú de la mañana. Y el sabor y la picardía de los bolivianos. Sábado. Cada sábado, de 10 a 12 del mediodía. Incomparable. El menú de la mañana. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de mediodía, de Fides, con John Arandia. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo. A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en La Tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La Tertulia, donde la información cobra sentido. Al mediodía la información no se detiene. Llega la hora del país meridiano con Gabriela Pérez. Ya que el ingreso del contrabando en gran cantidad y Comenzamos con el desglose. Como te gusta a ti. Continuamos con más noticias. 250 inhabilitados pidieron volver al padrón en Chuquisaca, pese a que existen más de 24,000 que quedaron fuera, un número reducido. Edwin Urizar. Así es, Gabriela. Estas son últimas horas para que quienes fueron observados e inhabilitados en el padrón electoral para participar de las elecciones generales el 17 de agosto puedan de alguna manera reengancharse o reinscribirse.
Esta situación en Chuquisaca ha dejado preocupados porque son 24,000 los inhabilitados y simplemente hasta la jornada de ayer se han registrado 250 reincorporaciones. Es por eso que en esta jornada se va a atender prácticamente hasta las 23 horas con 59 minutos y se aguarda duplicar esta cifra, por lo menos llegar a los 500 reenganches, según manifiesta la vocal del Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, Jimena Camacho. Las personas que acuden al Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca son aquellos ciudadanos no votantes o aquellos que no hayan participado como jurado electoral y no hayan cumplido, ¿no? Entonces, en este caso, pueden haber salido inhabilitados. Y las personas que pueden acudir al CERESI son aquellos que tienen problemas como doble identidad, algún error de captura en su empadronamiento, observaciones en la Oficina de Registro Civil. Tenemos el reporte que hasta el día de ayer se han recibido en el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca 250 solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que han acudido al Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca a objeto de cumpliendo los requisitos, ¿no? Como el llenado de un formulario que hemos ya difundido en nuestras redes sociales, que lo pueden descargar en nuestra página, adjuntando carnet de identidad, documentos que puedan acreditar las razones por las que no han podido, participar durante dos procesos. Esta cifra no representa ni el 1% de lo que ha registrado 24,000 personas inhabilitadas en el padrón electoral. Se aguarda que hasta esta fecha tomen conciencia y participen de las elecciones generales del próximo mes de agosto. Para la hora del país, Loyola, Fides Sucre. Gracias, Edwin. Continuamos con más noticias. Dirigentes cevistas están amenazando al candidato Manfred Reyes Villa con Itapayu si ingresa a hacer campaña al trópico de Cochabamba. Carlos Mercado. Muchas gracias, Gabriela. Luego de que Manfred Reyes Villa haya señalado que va a ingresar hasta la región del trópico de Cochabamba, las respuestas desde ese sector no se han tardado. Uno de los dirigentes radicales cocaleros ha amenazado con castigarlo con Itapayu. Estas son sus declaraciones. Villa quiere venir a hacer sus campañas. Si tiene valor, tanta fuerza que venga, le vamos a dar su buena llegada aquí en el trópico de Cochabamba. Dudo que pase hasta Locotal, dudo mucho. Ni siquiera ni en Sacaba va a poder hacer sus campañas, ni siquiera en Sacaba, imagínese, compañera. Entonces el compañero, el señor Manfred Reyes Villa, conocido de la masacre del que ha privatizado el agua, es conocido y todo Bolivia le conoce. Ahora Manfred Reyes Villa quiere venir, compañero, te vamos a dar tu buena llegada. Aquí te digo así de frente, vas a tener tu buena llegada, bien bonito. Aquí hay Itapayos para que te reciban. Recibirá, pues no, creo que el potito de Manfred Reyes Villa nunca ha recibido chicote. Las declaraciones de Ricardo Zurita, quien es dirigente cocalero evista, dando estas amenazas contra el candidato de APB Sumate. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Gracias. Continuamos con más noticias. Evo Morales no será habilitado. Así lo afirmó hoy el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, afirma porque efectivamente no está inscrito por ningún partido político ni representa a ninguna sigla. En el caso de Evo Morales, es que yo no puedo referirme a un ciudadano que no se ha inscrito como candidato. ¿Por qué me refiero al del señor Don? Porque él sí se ha inscrito como candidato. Mientras no esté inscrito como candidato no puede. Es que una sigla. O sea, una vez que una organización política, a través que su delegado inscribe a un ciudadano como candidato, desde ese momento recibe ese título de candidato. Ahora, después pasa la etapa de la evaluación, si cumple requisitos o no, y determinamos si habilitamos o no. Ese es el procedimiento. Entonces, hasta el momento, en nuestras listas de candidatos no tenemos a ningún ciudadano con ese nombre y apellido. Por lo tanto, nosotros no nos podemos pronunciar al respecto. Ya vuelve la hora del país. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos.
De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. La hora del país La Paz. Lo que de verdad preocupa al vecino paceño. Inseguridad, transporte y el caos en las calles. ¿Cómo están los precios en los mercados? Te contamos qué productos subieron y cuáles bajaron. Demandas vecinales y denuncias ciudadanas. Sintoniza de 8 a 8:30 de la mañana. Infórmate en la hora del país La Paz. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de mediodía, de Fides, con John Arandia. 3, 2, 1. Con sabor y picardía boliviana. Llegó el fin de semana. El menú de la mañana. Y el sabor y la picardía de los bolivianos. Sábado. Cada sábado, de 10 a 12 del mediodía. Incomparable. El menú de la mañana. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo pierdas. La hora del país matinal. El informativo nacional más completo del país. Queremos informarles de que el Ministerio de Educación... ¿Quién cambia el sistema? Para la hora del país. Grupo Fides La Paz. Con cobertura en los 9 departamentos. Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Leonem 14º. Conexiones regionales en directo, voces desde cada rincón de Bolivia y la participación activa de nuestros periodistas. Reportes en vivo, te traemos las noticias más recientes y de último momento. De lunes a viernes desde las 6:30 a 8 de la mañana. Conduce Gabriela Pérez. La información que marca la agenda comienza en Fides. La hora del país matinal. La agencia de noticias Fides, el portal radiofides.com y una comunidad de más de 2 millones de seguidores en redes sociales consolidan al Grupo Fides de Bolivia como una de las principales fuentes de información confiable y oportuna del país. Grupo Fides con más de 2,3 millones de seguidores en redes sociales. Facebook, X, TikTok, Twitch, Instagram y YouTube. Radio Fides, la primera radio llevada al streaming. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más noticias. Evistas y opositores están rechazando receso parlamentario. Acusan a Choquehuanca, además de Andrónico Rodríguez, de ser los peores presidentes del legislativo. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Asambleístas, evistas y opositores rechazan el receso parlamentario de medio año y piden continuar trabajando para aprobar leyes que requiere el país. El diputado evista Vicente Condori reconoce la poca productividad en la Asamblea Legislativa, por lo que no amerita, dice, un descanso en la Asamblea Legislativa. De acuerdo, yo creo que esperamos que estamos a 4 meses de que nos vayamos y creo que deberíamos buscar otras alternativas para seguir trabajando. ¿No ha habido obsesiones? Sí, pues no, la incapacidad o la falta de coordinación, lo de la directiva, no solamente la directiva, sino aparte de la cabeza de la Asamblea, el Choquehuanca, lamentablemente hemos tenido errores garrafales, digamos, para hacer este tipo de trabajo que debería ser mucho más productivo. Pocas leyes aprobadas, ¿no? Así es, las leyes lamentablemente poco nada se ha hecho este año, digamos, ¿no? No debe haber receso, ¿no? Así, bueno, por lo menos personalmente no, a ver qué pasa con la mayoría que va a tomar decisiones, ¿no? Por su parte, la oposición califica a los presidentes del legislativo como los peores de la historia del país. El que se lleva la peor calificación es el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, quien durante este año ha presidido apenas 2 o 3 sesiones. Así lo ha manifestado el diputado Alberto Astorga. La historia de nuestro país es el presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente más nefasto de toda nuestra historia,
prácticamente cuando hay problemas en nuestro país el hombre desaparece, está de viaje por Europa, prácticamente no ha convocado a sesiones de forma continua. Las veces que convoca a sesión, convoca para que aprobemos el receso parlamentario. Es un vago de la política, un florero de la política, y ha sido lamentable tener como presidente nato esta persona. Esperemos que una vez que existan las elecciones el 17 de agosto, bueno, pues exista un nuevo vicepresidente, un nuevo presidente nato de la Asamblea Legislativa que esté a la altura, que trabaje, que esté codo a codo respaldando al nuevo presidente, que esté convocando a sesiones en la Asamblea Legislativa y generando consensos entre las bancadas. Nosotros tenemos mucha esperanza del nuevo vicepresidente que puede existir después del 17 de agosto, pero sin duda acá David Choquehuanca es el peor vicepresidente de la historia, el peor presidente nato de la Asamblea, y prácticamente ha brillado por su ausencia y se ha mostrado que es un vago de la política y es un florero de la política. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias, y porque la noticia así lo amerite, inmediatamente nos trasladamos hasta Guarnes. Establecemos contacto directo con el periodista Enrique Vaca. Enrique, entendemos que hace algunos minutos se levantó el bloqueo, este bloqueo que perjudicó el normal tránsito. Los mototaxistas exigen el incremento del precio del pasaje de 3 bolivianos a 3 bolivianos con 50 centavos. Se logró acuerdos. Enrique, con usted. ¿Cómo está? Muy buenas tardes para todo el país. Exactamente, hace unos minutos se levantó el bloqueo instaurado en el kilómetro 17, en la carretera Guarnes-Santa Cruz. Este bloqueo que venía instaurado por parte de la Federación de Mototaxis 3 de febrero del Distrito 3. El acuerdo llegó luego de que la Federación, junto al Ejecutivo Municipal a cargo del Secretario General del municipio, llegaron a un acuerdo en que la ley del transporte de pasajes no se tocaba, pero sí se iba a reglamentar. Muy bien, a esta hora expedita la carretera tan importante que conecta Santa Cruz con Cochabamba. Exactamente, la carretera está totalmente libre, al igual que la carretera alterna, la G77, que también está bloqueada, ambas están libres. Muy bien, Enrique, solamente para puntualizar, ¿se ha definido este incremento en la tarifa del pasaje o cuál es la decisión? Se va a reglamentar el tema el tramo de pasaje de costo, el cual se va a verificar en los próximos días ya para tener un pasaje fijo. Muy bien, le agradecemos por este contacto a Enrique Vaca, periodista de Canal 29 Guarnes. Continuamos con más noticias en la hora del país meridiano. Alianza Popular, que postula a Andrónico como candidato presidencial, presentará sus candidatos al legislativo el 7 de julio en Cobija. Juan Carlos Paredes. Juan Carlos Paredes, con usted para conocer las declaraciones y este anuncio que hizo la Alianza Popular, presentación de candidatos este 7 de julio. Muchas gracias, Gabriela. Efectivamente, Juan Hualpa es el responsable de Alianza Popular en el departamento de Pando. En una plaza central anunció para este próximo lunes la presentación de sus candidatos a senadores y diputados aquí en nuestra capital, con lo que comienza su campaña, así lo menciona. Para que ellos puedan presenciar la presentación de candidatos del departamento de Pando por Alianza Popular, en el cual conoceremos los candidatos a senadores, diputados plurinominales, supraestatal, del sector indígena, etcétera. Entonces, queremos invitar públicamente a toda la población para que puedan ser partícipes, para tener un compromiso de lealtad, un compromiso de esperanza con el Andrónico presidente y con su vicepresidenta Mariana Prada. Para la hora del país, Fides Cobija. Ya vuelve la hora del país. Grupo Fides, con más de 2 millones de seguidores en redes sociales: Facebook, X, TikTok, Twitch, Instagram, YouTube. La agencia de noticias Fides, el portal radiofides.com y una comunidad de más de 2 millones de seguidores en redes sociales consolidan al Grupo Fides de Bolivia como una de las principales fuentes de información confiable y oportuna del país. Grupo Fides, con más de 2,3 millones de seguidores en redes sociales: Facebook, X, TikTok, Twitch, Instagram y YouTube. Radio Fides, la primera radio llevada al streaming. Pero qué tipos, ¿eh? Puede preñarlo.
A partir de las 10 de la mañana. Es decir, estamos... El análisis se vuelve conversación en La Tertulia. Con Mario Espinosa y John Arandia. Mario. Solo por Fides. Crítica, análisis inteligente y la noticia desde otra mirada. En un espacio donde se cuestiona, se reflexiona y se profundiza. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 10:30. La Tertulia, donde la información cobra sentido. A las 8:30 llega el espacio donde la noticia se conversa, se analiza y se debate. El café de la mañana. Con Mario Espinosa. Todos los días, de lunes a viernes. Acompáñanos en un programa lleno de entrevistas, análisis profundo y múltiples perspectivas sobre los temas que marcan la agenda nacional. Política, economía, sociedad y más, en un espacio pensado para escuchar, reflexionar y entender el país desde todos los ángulos. De lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. El café de la mañana. 3, 2, 1. Con sabor y picardía boliviana. Llegó el fin de semana. El menú de la mañana. Y el sabor y la picardía de los bolivianos. Sábado. Cada sábado, de 10 a 12 del mediodía. Incomparable. El menú de la mañana. La hora del país matinal. El informativo nacional más completo del país. Queremos informarles de que el Ministerio de Educación... ¿Quién cambia el sistema? Para la hora del país. Grupo Fides La Paz. Con cobertura en los 9 departamentos. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Leonem decimum quartum. Conexiones regionales en directo, voces desde cada rincón de Bolivia y la participación activa de nuestros periodistas. Reportes en vivo, te traemos las noticias más recientes y de último momento. De lunes a viernes desde las 6:30 a 8 de la mañana, conduce Gabriela Pérez. La información que marca la agenda comienza en Fides. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más noticias en La Hora del País Meridiano. Inmediatamente nos trasladamos hasta Santa Cruz. Eric Dávila, a esta hora se registra una marcha de protesta, entendemos, protagonizada por gendarmes. Este sector que está exigiendo hace varias semanas la cancelación de salarios, además de honrar algunas deudas pendientes. Recorre esta movilización, entendemos, algunas calles de la ciudad de Santa Cruz, exigiendo una atención inmediata por parte de la alcaldía cruceña. No reciben respuesta y esta es una de las medidas que se activa. Eric, con usted. Señor alcalde, le decimos, ¿cómo le da la municipio? Que tenemos que hacer su mentira. De conversar con... Sí, vulnerando nuestros derechos. Estamos de ida al Ministerio del Trabajo a presentar una denuncia por persecución sindical. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el alcalde, y si es necesario, estar todos los días en las calles, lo vamos a hacer de la Guardia Municipal para hacer escuchar a la población que usted es un alcalde incapaz, que no puede dar soluciones. Nuevamente en paro los gendarmes por eso. Le estamos pidiendo que cumplan la ley. Gracias, Sergio. El panorama que se registra en Santa Cruz, esta marcha de protesta a las deudas económicas, suman la denuncia de procesos, afirma este sector, procesos en contra gendarmes injustificados. Continuamos con más noticias inmediatamente hasta Cochabamba. Carlos Mercado, hoy las autoridades de gobierno presentaron el plan de sofocación contra incendios, montos económicos que se destinó para la ejecución. Voy con usted. Gracias, Gabriela. Se ha hecho incluso un simulacro de cómo van a trabajar las Fuerzas Armadas y las instancias que están siendo capacitadas o han sido ya capacitadas para este trabajo. Ha sido una especie de examen que se ha hecho en cerca de la Laguna Alalaya, en Cochabamba, zona céntrica, a la cabeza del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 20 millones de bolivianos destinados para una etapa seca en la cual los incendios también proliferan en el país. Esto es lo que decía el ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Para realizar el lanzamiento del plan de lucha contra incendios en defensa de la vida y el medio ambiente
yo lucho por Bolivia. En este trabajo estamos comprometidos todas las instituciones, pero fundamentalmente es un trabajo de nuestro gobierno nacional, de sus ministerios, y particularmente es reconocer la importancia y de la participación de nuestras Fuerzas Armadas. Más de 20 millones destinados. El oriente en pasados años han sido las regiones más afectadas. También el departamento de Cochabamba, los valles han sido afectados y se pretende que este año no se llegue a esos extremos. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Ya vuelve la hora del país. A las 2:10 de la tarde. Educación, información y análisis sin filtro. Te invita a pensar, cuestionar y entender la política. De lunes a viernes. Música, salud, política, análisis. Con una mirada distinta, también un poco de ironía. Del otro lado encontrarás lo que a nadie le importa. El cronista político, platita en mano. Relax, solo es política. Del otro lado. Con Ángel Careaga. No te lo... Al mediodía la información no se detiene. Llega la hora del país meridiano con Gabriela Pérez. Ya que el ingreso del contrabando en gran cantidad y Comenzamos con el desglose de estas y otras informaciones. Nuestro cable es 100% fibra óptica, entonces no tiene cobre. El primer informativo de radio llevado al streaming, con despachos en directo desde todos los rincones del país. Gracias a los periodistas del Grupo Fides, te ofrecemos información veraz, oportuna y en tiempo real. La noticia ahora también se ve y se escucha. La hora del país meridiano. Tu conexión directa con lo que está pasando. De lunes a sábado desde las 12 del mediodía. Aquí en Fides, vive la noticia como nunca antes. Grupo Fides con más de 2 millones de seguidores en redes sociales. Facebook, X, TikTok, Twitch, Instagram, YouTube. Sintoniza Radio Fides para un viaje lleno de sorpresas. El show es noticia, el programa que oxigena tus días. ¡Hola! Solo quiero decirles chao. Donde desmenuzamos los secretos para cuidar tu salud emocional. ¿En serio? Y con un toque de humor te ayudaremos a enfrentar el día a día con una sonrisa. ¡Sí, claro! Y por supuesto la música que no puede faltar. Disfruta las melodías mientras exploramos la cultura que nos une. Y vámonos de viaje con nuestros bolivianos por el mundo. Ajusta tu dial en Fides y únete a la diversión. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y sábados a las 10 de la mañana. Solo por Fides. El show es noticia. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias de última hora, análisis profundo, entrevistas clave, temas de fondo y contexto. Porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Sintoniza Antes de mediodía, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Antes de mediodía, de Fides, con John Arandia. La hora del país La Paz, lo que de verdad preocupa al vecino paceño. Inseguridad, transporte y el caos en las calles. ¿Cómo están los precios en los mercados? Te contamos qué productos subieron y cuáles bajaron. Demandas vecinales y denuncias ciudadanas. Sintoniza de 8 a 8:30 de la mañana. Infórmate en la hora del país La Paz. Último momento. Antes del mediodía, te presento una revista informativa con lo más relevante del acontecer nacional. Noticias. Digitalizada por la ATT. Continuamos con la hora del país meridiano. Más noticias en la hora del país. Conferencia de prensa del ministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo con respecto al tratamiento del proyecto de contratos de litio. Escuchemos las declaraciones de la autoridad de gobierno. Declaraciones de la autoridad de gobierno. Alejandro Gallardo ha pedido responsabilidad constitucional a asambleístas nacionales para tratar las normativas este proyecto de ley de contratos de litio. La autoridad de gobierno ha mencionado que estos proyectos cuentan con un paraguas jurídico y llamó a viabilizar su aprobación porque de ejecutarse
este proyecto se estaría hablando de una inversión de 2.000 millones para el país. En instantes estaremos revisando las declaraciones de la autoridad de gobierno. Sin embargo, estamos con señal en directo desde el Ministerio de Hidrocarburos respecto a estas declaraciones. El ministro está acompañado de otras autoridades que también se refieren al proyecto, al tratamiento de esta normativa. No se logró consensos en la Asamblea Legislativa. Continuamos con más noticias inmediatamente hasta Oruro. Emanuel Yugar, operadores de justicia en Oruro, señalan falta de capacitación y psicológicos como causas del hacinamiento carcelario. Ampliamos la noticia. Gracias, Gabriela. Efectivamente, hoy se desarrolló la segunda reunión interinstitucional para analizar el tema de hacinamiento en las cárceles. Primo Martínez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, informó que se identificó como problemáticas de la justicia en las cárceles es la falta de capacitación de los investigadores y fiscales, además de psicólogos que no están especializados, entre otros temas. Primero, la población que creo que no mide consecuencias de sus actos. Segundo, cuando ya llegan a la etapa de investigación como tal, nuestros policías, si bien es cierto, tienen el esfuerzo necesario para hacer las investigaciones, no están capacitados como quisiésemos que estén, ¿no? También el personal que depende, por ejemplo, en el caso de mujeres, niños, adolescentes, la DIO, no son, nos decían, psicólogos forenses, sino psicólogos clínicos. Para la hora del país, Fides Oruro. Gracias, amigos. Con ese panorama informativo cerramos la hora del país meridiano. Buen provecho. Nos reencontramos como todos los días a las 6 de la tarde. Radio Fides presentó La Hora del País Meridiano. Profesionales en la noticia. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Radio Fides, su voz amiga, a la hora de las noticias, la buena música y el diálogo.